Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a comenzar con la clase prevista para el día de hoy y continuar con el desarrollo de la guía de inversiones permanentes en acciones. Voy a compartir con ustedes un archivo. Les pido un segundo, por favor. Bien. Les decía, hasta ahora vimos cómo se incorporaba esta inversión al activo. Luego vieron cómo trabajarla durante la tenencia, es decir, de qué forma debían aplicar el método del valor patrimonial proporcional, y de esa forma estuvieron ejercitando de qué manera se reconocía la participación de la empresa inversora en los resultados de la emisora. También trabajaron con el impacto que produce en la medición de la inversión las diferentes decisiones que toma la asamblea de accionistas. Habrán visto que algunas decisiones, ¿sí?, que toma la controlada, ¿sí?, o empresa emisora, afectan la medición de la inversión y otras no. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es retomar una de las causas, ¿sí?, que modifica la medición de la inversión durante la tenencia, que es los resultados que se obtienen que obtiene durante el ejercicio económico la empresa controlada. Voy a agregar un hoja acá, vamos a hacer algún esquema, porque creo que les puede resultar un poco más claro si lo vamos ejemplificando antes de abordar los ejercicios. Les decía que nosotros lo que vamos a retomar ahora es la forma en la que la empresa inversora debe reconocer la participación que tiene en los resultados de emisora. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a retomar y vamos a abordar un caso puntual, que es aquel en el que nos enfrentamos frente a una situación en la que existen lo que nosotros denominamos resultados no trascendidos a terceros. En realidad, para abreviar y no escribir siempre eso, vamos a poner así: resultados no trascendidos, ¿sí? O los resultados no trascendidos a terceros. Así lo van a encontrar en nuestras soluciones, ¿sí?, abreviado.
¿Y a qué nos referimos con esto? Vamos a poner un pequeño ejemplo y de lo más sencillo posible para intentar transmitirle a ustedes la idea. Vamos a suponer que una empresa, ¿sí?, en la que ustedes invirtieron, que normalmente denominamos emisora, en el ejercicio económico que está cerrando, vamos a graficarlo. Vamos a poner esto. Recuerden que yo no soy muy bueno para usar, ¿sí?, todo esto que tiene que ver con gráficos, así que les pido un poco de paciencia. Después nosotros vamos a subir este archivo, o cuando termine la clase directamente se los comparto por Zoom, se los envío para que les quede. Lo que les decía es que vamos a suponer que nosotros estamos trabajando con una inversión en acciones. La empresa emisora cierra el ejercicio, vamos a suponer, el 31 de diciembre de 2020. Durante este ejercicio económico, la emisora obtuvo un resultado, ¿sí? Ese resultado es una ganancia de 50.000 pesos. Es decir, esto es lo que resulta, ¿sí?, de la última línea del estado de resultados. Esto es lo que surge del estado de resultados. ¿A qué fecha? ¿O por qué periodo? Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2020. Obtuvo una ganancia de 50.000 pesos. Esta empresa en la que ustedes invirtieron tiene en circulación acciones ordinarias. Vamos a suponer que tiene 10.000 acciones. Acciones en circulación, y que Inversora, es decir, ustedes, adquirió 8.000. Todas son acciones que confieren derecho a un voto. Con lo cual, ustedes me dirán, como tengo 8.000 acciones, ¿sí?, que confieren derecho a un voto, tengo 8.000 votos, sobre 10.000 votos posibles, estoy frente a un supuesto de control. De paso vamos revisando conceptos, frente a un supuesto de control, y todas son acciones ordinarias de, vamos a suponer valor nominal en peso. Hay 10.000 acciones, ustedes tienen 8.000, por lo tanto, su porcentaje de tenencia es del 80%. Así, sobre 10.000, igual a 0,8. Entonces, tienen el 80%. Ahora, ustedes saben que el método de valor patrimonial proporcional implica que ustedes reconozcan el resultado que les corresponde sobre, en este caso, la ganancia que obtuvo la emisora. Les pregunto,
sabiendo que este es el resultado que obtuvo emisora durante este ejercicio económico. Ustedes como inversora, ahora estamos trabajando con inversora. Ustedes como inversora, ¿reconocerían contablemente algo, ¿sí? Considerando que su inversión se incrementó de valor, si el resultado es positivo, o mejor dicho, vamos a empezar por el principio, ¿qué impacto, ¿sí?, suponen ustedes produjo obtener una ganancia de 50.000 pesos en este ejercicio económico? ¿Cómo repercutió sobre el patrimonio neto? ¿Qué se supone que ocurrió con el patrimonio neto de emisora? Aumentó, ¿no? Aumentó. ¿Sí? Su patrimonio neto aumentó. ¿Cómo se traslada este incremento en el patrimonio neto, producto de, ¿sí?, esta variación patrimonial, ¿sí?, de 50.000 pesos positiva, en la medición de la inversión que tiene esta sociedad? ¿Qué le ocurre al valor de la inversión? ¿Cómo afecta el valor de la inversión? El ¿Aumenta hecho, también? bien, que el hecho de que la sociedad emisora haya obtenido un incremento en su patrimonio neto. También tiene que aumentar, ¿no? ¿En cuánto? ¿En cuánto participa emisora sobre En un 80%. el resultado? En un 80%, es decir, que tendría que considerar que su inversión, el valor de su inversión, se debería incrementar en un 80% con respecto a ese resultado, ¿no? Es decir, que debería reconocer, por un lado, un aumento en el valor de sus inversiones permanentes, en este caso, esta inversión en acciones, y además, ¿qué otra cosa tendría que reconocer? Un resultado positivo por la inversión. Bien, un resultado positivo, ¿sí? La empresa en la que ustedes invirtieron obtuvo un resultado, una ganancia, y ustedes participan en el 80%. Entonces, evitamos una cuenta de resultado positivo. Resultado de inversión permanente por también 40.000 pesos. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes van a ver que se incrementó el valor patrimonial por acción y, por lo tanto, la medición de su inversión al cierre del ejercicio, de esta fecha. Producto del incremento, ¿sí?, en los resultados acumulados que obtuve en ISO. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es lo que ya vieron con el Sí. profesor. Sí, profe. Bien. Ahora, esto es lo que ustedes Profe, manejan. Sí. ahí me están avisando que se cortó la luz en Madrid. Un montón se desconectaron. Sí, de hecho yo Así tuve que, una disminución en la tensión recién en casa, casi bien. se corta la luz, pero regresó. Así que es probable que acá también ocurra algo similar. No Ok. obstante, esto queda grabado, así que sus compañeros mañana van a poder continuar viendo la clase. Así que vamos a seguir con lo que teníamos previsto para el día de hoy. Ojalá puedan retomar
la conexión. De todos modos, va a quedar disponible. Te agradezco por avisar, porque es cierto que ahora somos solamente 12 personas conectadas. Gracias por el aporte. ¿Hasta acá se entendió lo que les dije? Más o menos. ¿Y quedamos? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que vieron con el profesor. Es decir, no supone para ustedes ninguna novedad. Es algo que conocemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver hoy? Lo siguiente. Entre las dos sociedades, la inversora y la emisora, las vamos a representar gráficamente. Emisora, inversora. Entre las dos sociedades pueden existir operaciones de intercambio. Por ejemplo, ¿a alguien se les ocurre qué podría ocurrir entre estas dos sociedades? ¿Qué operaciones se podrían encontrar? Hacer una compra-venta de acciones. A ver. Una compra-venta de acciones. En realidad, si te referís a las acciones de emisora, ¿sí? Emisora, salvo que sea que tenga en cartera acciones propias, ¿sí? De las que efectivamente se tiene que disponer, los titulares de las acciones, quienes venden sus títulos a inversora, son los accionistas, son particulares, ¿sí? Pueden ser otras empresas, pero no la misma empresa. Salvo el supuesto, ¿no?, de que se trate de acciones propias en cartera, ¿no? En realidad, yo a lo que me estoy refiriendo es operaciones muy, muy simples y cotidianas, como compra-venta de bienes, por ejemplo, o transacciones financieras o de otra índole, por ejemplo. Una empresa emisora podría vender mercaderías a inversora, o a la inversa, la inversora podría vender mercaderías a emisora, ¿sí? O podrían entre ellas alquilarse algún bien, ¿sí? Hacer algún contrato de arrendamiento, o bien prestarse dinero, ¿sí? Entonces, lo que les quiero indicar es que en este grupo económico, que puede estar integrado por dos o más firmas, por dos o más firmas, se pueden dar operaciones, ¿sí?, en las que intervengan transfiriéndose bienes o prestándose servicios. Y eso lo que va a hacer es va a dar lugar ¿a qué? A resultados, ¿sí?, recíprocos. Es decir, la venta de mercaderías de una entidad a la otra va a suponer para emisora, en ese caso, si es la vendedora, un ingreso y un costo de ventas, ¿sí? Y para la inversora lo que va a suponer es una variación patrimonial en principio permutativa, va a recibir esos bienes, ¿sí? Vamos a suponer que los paga en efectivo,
con la intención, si son mercaderías, probablemente de venderlas o usarlas en su proceso productivo. ¿Sí? Entonces, en ese supuesto, ustedes verán que para alguna de las dos, para quien es vendedora, al menos, en su estado de resultados, lo que va a aparecer es una ganancia o una pérdida producto de esa operación, ¿sí? Y es un resultado en el que la inversora va a participar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Les voy a ejemplificar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que inversora le vende 100 unidades de mercaderías, ¿sí? A 10 pesos cada uno. Bien sencillo. Y que el costo, ¿sí?, de la venta de estas 100 unidades era de 8 pesos cada uno. Para simplificar, vamos a suponer que emisora no hizo ninguna otra operación. Es la única operación que hizo durante todo el ejercicio económico. En ese caso, ustedes, si recurren al estado de resultados, se van a encontrar con ¿qué? Una partida de ingresos por venta por 1.000 pesos y el costo de la venta son 100 unidades a 8 pesos. Es decir que esta entidad va a mostrar un resultado bruto de 200 pesos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Vamos a suponer que no hay otros gastos, por lo tanto el resultado final, ¿sí?, el resultado del ejercicio, es una utilidad de 200 pesos. ¿Qué ocurrió con esos bienes? La emisora se desprendió de las mercaderías, que ahora pasan a formar parte ¿de qué? Del patrimonio de la empresa inversora. Es decir, que si este era su activo, vamos a suponer que este es su activo, vamos a tratar de incorporar acá texto, es de suponer que en él tenga mercaderías por qué monto, por el valor de 1.000 pesos. 1.000 pesos sería el costo de incorporación de las mercaderías que le vendió emisora a inversora. ¿Sí? Entonces, este va a reflejar un aumento en la cuenta de mercaderías, y acá vamos a tener una disminución de las mercaderías. ¿Sí? Las mercaderías que están en existencia, ¿sí?, vamos a suponer que eran al inicio del ejercicio, eran 100 unidades, perdón, eran 100 unidades, incluso además, que estaban medidas a 8 pesos cada una, es decir, que figuraban en su activo por 800. Ahora ustedes la dieron de baja, ¿sí?, y eso terminó, ¿sí?, conformando este costo consumido de 800 pesos. Por lo tanto, si nosotros revisamos el mayor de la cuenta, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener un movimiento, ¿sí?, que reste por 800. De manera tal que, al ser el único bien, ¿sí?, de esta entidad, mercaderías queda en cero. ¿Sí? Se desprendió del 100% de sus mercaderías, se las transfirió a inversoras, se las vendió a 1.000 pesos y su costo fue de 800 pesos. Con lo cual, dice emisora que ganó 200 pesos. Y esa fue su utilidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora,
les pregunto, ¿qué pudo ocurrir con estas mercaderías en el transcurso del ejercicio económico? Vamos a suponer que vamos a buscar alguna autoforma. Vamos a suponer que en este punto se dio la venta. ¿Sí? Acá se perfeccionó la venta de emisora e inversora. Y se generó este resultado. Ahora, lo que les digo es lo siguiente. Una vez que pasó a formar parte del patrimonio de inversora, ¿sí? ¿Qué pudo haber ocurrido con estas mercaderías durante el resto del ejercicio económico? Vamos a suponer que emisora e inversora inician y por lo tanto cierran sus ejercicios económicos en las mismas fechas. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Sí? Una reventa de mercadería. Bien, es decir, durante este lapso, que va desde la venta hasta el cierre del ejercicio, esas mercaderías que compró inversora, ¿sí? Pudieron tener diferentes destinos. Como me mencionaban recién, pudo haber ocurrido una venta, ¿sí?, de estas mercaderías durante este lapso de tiempo, entre la venta emisora, que es la compra por parte de inversora, y el cierre del ejercicio. Dice, inversora pudo haber vendido el 100% de las mercaderías, o parte, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, en realidad, ¿cuáles son las tres alternativas que tenemos respecto del destino de esas mercaderías? Hay más, ¿no? Las tres básicas serían, o al cierre mantiene las 1000 unidades compradas, ¿sí? 1000 dijimos, no, las 100. Las 100 unidades, al cierre, inversora puede mantener en el patrimonio las 100. Inversora pudo haber vendido la totalidad, ¿sí?, en este lapso de tiempo, o pudo haber vendido parte, ¿sí? También pudo haber ocurrido un siniestro y perdido toda la mercadería, ¿no? Pero vamos a trabajar con... ¿Puedo haberla devuelto igual, profe? Sí, 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 podría haber ocurrido, ¿sí? Que se las devuelva, ¿sí?, a emisora, pero nosotros nos vamos a manejar con estos supuestos. Al cierre, mantiene en el patrimonio inversora la totalidad de las existencias, mantiene parte o no mantiene nada, ¿sí? Esas son las tres alternativas. Las vamos a anotar acá, así no nos olvidamos. A, B y C. Mantiene 100%, vendió el 100%, es decir, mantiene 0 o mantiene pago. ¿Sí? Mayor que 0 y menor que 100%. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me vienen siguiendo? Sí, Bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar a trabajar con los diferentes supuestos. ¿Qué ocurre en el supuesto A? Ustedes saben que invirtieron, ¿sí?, en esta empresa recursos y que tienen una participación. Estaba pensando si cambiar los supuestos o no. Vamos a suponer que tienen un 80% de participación. También saben ahora que este resultado, ¿sí?, que nos sirvió para ejemplificar este asiento, ¿sí?, de 50.000, ahora lo voy a reemplazar y voy a decir, bueno, en lugar de ser 50.000, en realidad vamos a trabajar con estos 200 pesos, ¿sí?, para hacerlo más clarito. Entonces, ustedes, ¿qué hubiesen hecho? ¿Sí?
si hubiesen aplicado lo aprendido hasta la clase anterior. Hubiesen tomado los 200 pesos y los hubiesen multiplicado por el 80%, ¿no? Y de esa manera obtenían la participación de inversora en el resultado obtenido por emisora, ¿no? Hasta ahí calculo que nadie hubiese hecho nada diferente, salvo que haya avanzado un poquito más, ¿sí? Y estudiado el tema que nos ocupa, que son los resultados no trascendidos de la tercera. Entonces, bueno, yo imagino que la mayoría de ustedes, si yo les decía que emisora obtuvo un resultado de 200, hubiesen reconocido el 80% de esos 200 como un resultado positivo, imputable al periodo finalizado al 31 de diciembre del 2020 en los libros de inversora. Ahora bien, nosotros tenemos que analizar la naturaleza de ese resultado. ¿De dónde proviene? ¿Sí? ¿Cómo se originan estos 200 pesos? Entonces, al analizarlo, podemos encontrar que, en este caso, vamos a encontrar que el 100% del resultado proviene de una operación realizada entre los miembros del grupo económico, ¿sí? Es decir, es un resultado intragrupo. En otros casos, se puede presentar que solo parte de este resultado, ¿sí?, sea producto de operaciones intragrupo. Acá lo que yo hice es simplificarlo, ¿sí?, al máximo. ¿Para qué? Para que ustedes lo vean de forma clara, anulando el efecto, ¿sí?, que puede ocasionar cualquier otra operación sobre el resultado del periodo. Después vamos a ver qué pasa cuando, en realidad, esta es solo una de las tantas operaciones que realiza emisora. Entonces les decía, yo lo que tengo que hacer ahora es analizar la naturaleza de este resultado. ¿Cuál es el origen? En este caso. Y en este caso particular, la totalidad del resultado, ¿sí?, del ejercicio proviene de una operación intragrupo. Entonces, ¿qué me dice el método del valor patrimonial proporcional? Que yo tengo que eliminar los resultados no trascendidos a terceros. Es decir, que formen parte del resultado, aquellos que forman parte del resultado de emisora, en este caso, ¿sí?, que estén incorporados a los bienes, o a bienes o activos en general, ¿sí?, de la empresa inversora, que no hayan sido vendidos, ¿sí?, en este caso, porque son mercaderías, a terceros ajenos al grupo económico, ¿sí? Si esto fuese vendido a otra subsidiaria, en realidad seguirían formando parte del resultado, ¿sí?, digamos, formarían parte del mismo grupo económico. Entonces, lo que quiero que vean es lo siguiente. El traspaso de un conjunto de bienes de una sociedad a otra sociedad que forman parte del mismo grupo económico se hizo por el valor, ¿sí?, la medición que figuraba en emisora, más 200 pesos de utilidad. Entonces, lo que nos dice la norma, ¿sí?, es que nosotros del resultado del ejercicio económico tenemos que depurar todos aquellos que provengan de operaciones entre las sociedades que queden incorporados, ¿sí?, que queden incorporados en activos, esos resultados, a la fecha de la medición, ¿sí? En este caso, nosotros tendríamos que depurar de este resultado los 200 pesos que no han trascendido a terceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos bienes permanecen en poder de uno de los miembros del grupo, ¿sí? Me dice que no hayan sido enajenados, ¿sí?, a terceros independientes, o que
no hayan sido, o en la medida en que no hayan sido medidos estos bienes a valores corrientes. Entonces, lo que me dice la norma es, ustedes no tomen, no hagan lo siguiente. Pero esto mismo lo voy a reacomodar. Este es el porcentaje. No hagan esto, les dice. Lo que ustedes deberían hacer es eliminar previamente todos los resultados que provengan, ¿sí?, de operaciones entre inversora y emisora, ¿sí?, entre emisora e inversora, que estén incorporados en los activos. En este caso, esos resultados no trascendidos a terceros, como los denominamos, en este caso en particular, suman 200 pesos. ¿Por qué? Porque la totalidad de la ganancia provenía de ¿qué? De una transferencia de bienes entre miembros del grupo. Entonces, lo que debemos hacer es esto que pongo acá, que se llama eliminación. ¿Sí? Este ajuste es una eliminación. Elimino un resultado que no trascendió a terceros. Entonces, una vez que elimino todos los resultados no trascendidos a terceros, y obtengo el resultado del ejercicio neto de resultados no trascendidos a terceros, que en este caso es 0, a ese valor sí lo multiplico por mi porcentaje de participación, ¿sí?, por 80. Entonces verán que el resultado o la participación sobre los resultados de emisora es equivalente a 0 pesos. ¿Sí? A diferencia de lo que ocurría antes. ¿Sí? ¿Y cuál es la finalidad de esto? La finalidad es evitar sobrevaluaciones de activos. ¿Sí? Es decir, está tratando de evitar que las sociedades reconozcan ganancias ficticias. ¿Sí? Fíjense que por el mero hecho de transferir un bien a otro, estoy reconociendo acá una ganancia de 200, que pudo haber sido de 500, de 1000 o de 5000 o cualquier otro valor. ¿Sí? Entonces, para que eso no ocurra, nosotros, y no reconocer estos 160 pesos, ¿sí?, primero, hay una distorsión, ¿sí?, en este resultado, o mejor dicho, hay un reconocimiento de un resultado, que después nosotros, si no lo depuramos, estaríamos trasladando, ¿sí?, al patrimonio de inversora como un mayor valor de la inversión y un resultado por un importe equivalente, obviamente, al resultado del ejercicio que estamos reconociendo. Entonces, inversora estaría reconociendo un resultado por 160 inversora y emisora por 200. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar, ¿sí?, depurar el resultado del ejercicio de los resultados que no hayan trascendido a terceros. Ahora bien, si estos bienes, como decíamos, se mantienen en el patrimonio al cierre del ejercicio, pero son medidos a valores corrientes, si hubiesen sido medidos a valores corrientes, en este caso están a su valor histórico, ¿sí?, que es el valor por el cual se los transfirió, ¿sí?, su costo de incorporación, que fue por el que se los transfirió a emisora. Si nosotros midiéramos a esta fecha, 31 de diciembre, estos bienes a valores corrientes, vamos a suponer a su costo de reposición, nosotros no deberíamos realizar esta depuración. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es usando, ¿sí?,
un valor de mercado de esa fecha, ¿sí? Y al usar ese parámetro de comparación, ¿sí? Al medirlo de ese modo, lo que estamos haciendo, ¿sí? Es determinando qué parte, ¿sí? de esta utilidad es realmente una utilidad real y qué parte sería una utilidad ficta, ¿sí? Es decir, producto de la mera conveniencia, ¿sí? En exteriorizar cierta realidad patrimonial que no se condice con la situación de mercado. Entonces, nosotros, si midiéramos estas mercaderías en existencia al cierre, por ejemplo, en 900 pesos, si ese fuese su costo de reposición, fíjense que estaríamos reconociendo automáticamente, ¿qué cosa? Un resultado por tenencia de negativo de cuánto, de 100, ¿sí? Tenía un valor de incorporación al patrimonio de 1000, pero un resultado por tenencia de 100, negativo, ¿sí? De esa manera, lo que estaríamos es anulando, ¿sí? Esos 100 pesos, ¿sí? Adicionales, ¿sí? de ganancia que se crearon por la simple transferencia de una sociedad a otra. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? En ese caso, ¿sí? Nosotros no estaríamos depurando, ¿sí? No restaríamos esos 200 pesos, ¿sí? Que corresponden a la utilidad generada intragrupo. ¿Por qué? Porque al reconocer estos 160 pesos en el patrimonio de inversora, en el resultado final van a estar corregidos por un resultado por tenencia de 100 pesos negativos que va a estar restando. Y de esa forma, ¿sí? Tenemos, ¿sí? El resultado de 60 pesos, que es el que se debería haber reconocido, ¿sí? Entonces, al medir a valores corrientes, lo que se hace es, se ajusta, ¿sí? El resultado intragrupo. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué hubiese pasado si vendió el 100% del stock? Es decir, que vendió, se supone, a terceros, ¿no? No es una subsidiaria. Es un tercero, y vamos a llamarla así, ajeno al grupo económico. Porque este grupo económico puede estar formado por más de 2 sociedades. Vendió a terceros ajenos al grupo las mercaderías. Bueno, en ese caso, tampoco correspondería hacer ninguna eliminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los resultados los podemos considerar trascendidos a terceros, ¿sí? Tercero es todo aquel ajeno al grupo económico. Ahora bien, ¿qué hubiese ocurrido si esta sociedad medía costo y hubiese vendido la mitad, ¿sí? de las mercaderías? Bueno, para no poner la mitad, vamos a poner el 60%. Vamos a poner que mantiene el 40%. Si el costo de cada unidad era 10 pesos, y mide a costo histórico sus mercaderías. Vendió, estamos en el supuesto C, vendió el 60% y mantiene el 40%. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? ¿Tenemos que depurar algo? El 100% de este resultado no trascendió a terceros.
¿Podemos considerar eso o podemos considerar trascendido tercero el 100% del resultado? Y no, solamente el 60. Habría que depurar una proporción, puede ser, de lo que corresponde al 40 que mantuvo. Exactamente, perfecto. Entonces, de estos 200, ¿sí? Lo que no trascendió a terceros, el resultado no trascendido a terceros, es el equivalente, perdón, de esto, al 40%, al 40%, ¿sí? No trascendió a terceros el 40% del resultado de esa operación, ¿sí? Es decir, estarían incorporados en las mercaderías todavía 80 pesos. Entonces, una vez que depuro de forma proporcional, ¿sí?, ese resultado, fíjense que me queda un resultado del ejercicio neto o resultado no trascendidos de 120, a ese le aplico el porcentaje de participación y obtengo lo que debo reconocer como un resultado, ¿sí?, del ejercicio para inversor. Entonces el asiento en ese caso que voy a registrar es inversión BPP a resultado de inversión BPP por 96. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Esa es una situación, ¿sí?, que se puede presentar. Transferencia de bienes de una sociedad a otra, que esos bienes van a incluir la utilidad, ¿sí? En este caso nosotros supusimos que el 100% de la utilidad provenía de esta operación, por lo tanto dijimos, si mantiene el 100%, tengo que depurar por el 100%, si vendió el 100%, por lo tanto trascendió a terceros, no tengo que restar nada, si mantiene una parte, por la parte proporcional. Siempre y cuando la medición la haga inversora a costo histórico. Si la hace a valores corrientes, bueno, no tengo que depurar nada por lo que ya vi. ¿Qué hubiese ocurrido? Vamos a hacer un cambio sencillo acá para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a suponer que la operación entre las sociedades es una sola, pero además de esta operación, la sociedad hizo miles de operaciones más. Entonces, el total de las ventas no es de 1.000 pesos, es de 580.000 pesos. Y el costo es de 420.000 pesos. ¿Sí? Y solo hizo compras y ventas, no hay ningún otro tipo de resultado. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar el resultado del ejercicio, ¿sí? Vamos a cambiarle el formato para que lo vean mejor. Bueno, no cambió nada, me parece. Bien. Tomar este resultado y depurarlo, ¿sí? Depurarlo de los resultados no trascendidos a terceros. Y fíjense que acá me había quedado asociado porque el 100% del resultado correspondía, ¿sí?, a la única operación que realizaron. Pero ahora, esta operación es una entre las miles de operaciones que hizo la entidad. Entonces, bajo este supuesto, ¿sí?, ¿sí?, de que mantiene el 40%, ¿cuánto tengo que eliminar, ¿sí?, como o producto de constituir un resultado no trascendido a terceros? ¿Qué tengo que restarle a este resultado del ejercicio? ¿Qué le restarían ustedes? ¿Se cortó la comunicación?
Hola. Profe, ¿puede Sí. repetir la situación? Les digo, la situación es la última que nosotros marcamos. Yo les digo ahora, ustedes hicieron miles, emisora hizo miles de operaciones con diferentes sujetos, ¿sí? Todos, ¿sí? Salvo todas las operaciones que hizo, salvo una, las hizo con terceros ajenos, ¿sí? Al grupo económico, ¿sí? Lo que nosotros llamamos terceros. Son clientes independientes, ¿sí? Del grupo económico. Y una sola de todas esas operaciones, que totalizaron 580.000 pesos, la hizo con inversora, ¿sí? Y esa operación que hizo con inversora fue la siguiente. Le vendió mercaderías por 1.000 pesos, cuyo costo fue de 800. El costo de venta, ¿sí? Entonces, yo les digo, ahora ustedes son inversoras, tienen que reconocer su participación, ¿sí? En el resultado, que ahora no es de 200, en el resultado que obtuvo emisora. Emisora ganó 160.000 pesos en el ejercicio. Ustedes tienen que reconocer la parte que le corresponde sobre estos 160.000 pesos. Toman 160.000 por el 80% y reconocen un resultado positivo por 128.000 pesos, como dice este asiento, ¿sí o no? No, No, porque hay que bien, contarle la porque existen operaciones, situación primero, ¿no? claro, existen operaciones entre miembros del grupo, ¿sí? Económico. Entonces lo que tengo que hacer es fijarme si los resultados, ¿sí? Originados por esas operaciones trascendieron a terceros o no. Si puedo considerarlos trascendidos a terceros o no. Y en este caso puedo considerarlo en parte, porque le dije, bueno, vamos a suponer que se vendió el 60% y nos quedó el 40% formando parte del patrimonio de emisor. Y que no se mide a valores corrientes, se mide a costo histórico. Por lo tanto, solo puedo considerar trascendido a tercero el 60%, ¿sí? de ese resultado, del resultado de esta operación. ¿Y el resultado de esta operación de cuánto era? Si emisora le vendió a 1.000 algo que figuraba en 800 en su patrimonio. De 200, ¿no? Este, ¿sí? Es el resultado de la operación, de la compra de las 1.000 unidades, de las 100 unidades. Si me quedaron ahora 40 en stock, ¿cuál es el resultado que trascendió y cuál es el resultado que no trascendió? A ver. De estos 200 pesos, estos 200 están incluidos, si quieren se los hago acá. En estos 160.000 hay 200 pesos de resultado que corresponde a operaciones con miembros del grupo económico. Y acá hay 159.000 pesos de operaciones con terceros al grupo. Así es como se desglosan estos 160.000, ¿sí? ¿Cuánto ahora? De estos 200 que provienen de esta operación, ¿cuánto trascendió a terceros? Lo que trascendieron son 120. ¿O no? 120, bien. 120, ¿qué serían? Los 200, ¿sí? Multiplicado por el porcentaje que se 60%. vendió. Perfecto. Y el remanente, los 200 menos 120, los 80, corresponden a que es los 200, es igual a los 200 por el 40%. ¿Mm? Entonces, en este supuesto, ¿cuáles son los resultados que no trascendieron a terceros, ¿sí? Ajenos al grupo económico, están incluidos en estos 160.000 pesos? Los 80, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos bienes permanecen en el patrimonio de uno de los miembros, ¿sí? E incluye el resultado, ¿sí?
generado por esa operación, siendo que esos bienes se miden a costo. ¿Estamos? Costo histórico. Entonces, para depurarlo, ¿qué tengo que hacer? Restarle, porque el resultado es positivo, ¿sí? Si el resultado fuera negativo, lo tengo que sumar. Entonces, el resultado del ejercicio que tengo que tomar, neto de los resultados no trascendidos a terceros, es de 159.920. A eso sí le aplico el porcentaje de participación y obtengo mi participación en el resultado de la emisora, que es de 127.900, que es el que figura acá. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O le vemos un poco más? No, profe, yo me perdí en la última parte. ¿De dónde salieron los 120 y los 80? Pero justo se me entrecortó y no entendí. Bien. Retomemos lo siguiente. Yo les decía, emisora, esta empresa, lo que hizo es vender sus bienes de cambio a diferentes sujetos, diferentes clientes. Entonces, hizo una venta, hizo otra venta, hizo otra venta, y todos son sujetos que son ajenos al grupo económico, ¿sí? Son independientes. Salvo una de todas esas operaciones que fue con inversora. Una sola fue con inversora. Entonces, si nosotros vamos al estado de resultados de emisora, nos encontramos con que tiene ventas por 580.000 pesos y un costo de venta de 420.000. ¿Sí? Eso le da un resultado bruto de 160.000 pesos. Entonces yo lo que tengo que hacer es preguntarme cuál es el origen, ¿sí?, de estos 160.000 pesos. Para separar el resultado que corresponda a operaciones que realizó la emisora con la inversora, de aquel resultado que proviene de operaciones realizadas con terceros, ¿sí?, que son ajenos al grupo económico. Y si yo hago esa división, es muy sencillo. Digo, bueno, me pregunto, ¿cuáles son todas las operaciones? Y sumarizo, bueno, todos los resultados que provienen de estas operaciones con inversor. En este caso es una sola, entonces es muy sencillo. Son 200 pesos de estos 260.000 que corresponden a una ganancia, ¿sí?, bruta que denuncia emisora que obtuvo por esa operación. La diferencia, la resta entre estos dos, es el resultado que proviene de estas operaciones que está haciendo emisora con terceros ajenos al grupo económico. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, yo ya identifiqué, ¿sí?, cuáles son los resultados que provienen de operaciones en el grupo económico. Pero me tengo que hacer una nueva pregunta, una segunda pregunta, que es, bueno, esos 200 pesos que estaban incluidos en un bien, o en varios bienes, mejor dicho, porque acá son 100 unidades, que transfirió una entidad a otra, ¿sí?, ¿permanecen todos esos bienes en el patrimonio de la inversora a la fecha de la medición? Y bueno, ahí veo si todo permanece o parte solamente permanece, o nada, ¿no? En este caso yo les dije, bueno, permanece en el patrimonio el 40%. El 60% restante inversora lo enajenó, ¿sí? Y se los vendió, ¿a quién? A terceros que son ajenos al grupo, no se los vendió a una subsidiaria, ¿sí? Por lo tanto, lo que digo es, de estos 200 pesos que estaban incluidos en esta operación, tengo que ver cuántos de esos 200 pesos trascendieron a terceros y cuántos todavía no lo hicieron, ¿sí? Si yo sumo esto, verás que totaliza 200. 200 es el resultado total que estaba incluido en esta operación de venta. Entonces, me contestaron tus compañeros. Resultados trascendidos a terceros son aquellos que provienen de operaciones que ahora hace la inversora, voy a copiar esto, con terceros, ¿sí?, ajenos al grupo, están fuera, ¿sí?, de este rectángulo, ¿sí? Los que están afuera son
todos los ajenos al grupo económico. Entonces, el 60% de las mercaderías se las vendía a un tercero, ajeno al grupo económico, por lo tanto, trascendió a terceros el 60% de estos 200 pesos que provenían de, que era una utilidad generada dentro del grupo económico. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la diferencia... Ah, sí, ahí me di cuenta. La diferencia, los 80 pesos, ¿sí?, es un resultado que todavía está incorporado, ¿sí?, en la medición de estas existencias al cierre, ¿sí?, que ahora forman parte del activo de inversora. Esto es así, ¿por qué? Porque supongo que esto se está midiendo a costo histórico, ¿sí? Si se midiera a valores corrientes, el 100% de los resultados los considero trascendidos a terceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque al comparar, ¿sí?, con un valor de mercado, ¿sí?, que se origina por oferta y demanda, ¿sí?, de sujetos, agentes económicos que son independientes a la entidad, yo puedo establecer, ¿sí?, la verdadera magnitud del resultado, ¿sí?, que realmente se generó por esa transferencia de bienes, ¿sí? Porque estoy midiendo, ¿sí?, las mercaderías que quedaron formando parte, ¿sí?, del patrimonio de alguno de los miembros del grupo, conforme un valor objetivo que se obtiene del mercado. En ese caso, los resultados no trascendidos a terceros que hay que depurar totalizan 0, ¿sí? 0. Esto que acabamos de ver es solo un ejemplo de un tipo de operación que se puede realizar entre miembros de un grupo económico. Pero existen una cantidad de operaciones, ¿sí?, que no solo implica mover, vamos a decirlo así, bienes de una sociedad a otra, sino que también puede consistir en la prestación de servicios o bien la transferencia de recursos financieros, como son fondos. Una entidad podría prestarle a otra dinero a cambio de ¿qué? De un interés. En esos casos, lo que nosotros tendríamos serían resultados, ¿sí?, que van a ser recíprocos, obviamente, por la misma magnitud, pero con un signo inverso en cada una de las sociedades. Si imaginamos, por ejemplo, que en este caso, inversora, la flecha va para allá, le presta, vamos a suponer, 100.000 pesos a emisora le presta 100.000 pesos a inversora y durante el ejercicio económico se devengaron intereses por la suma de 500 pesos, esos 500 pesos van a ser un resultado positivo para inversora, pero al mismo tiempo y en el mismo momento van a ser un resultado negativo para emisora, ¿sí? Y si es un resultado negativo para emisora, ¿a dónde suponen ustedes que se va a trasladar o se va a ver reflejado? En el estado de resultados. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Y ustedes como emisora qué hacen? Ustedes reconocen una participación sobre el resultado de la emisora. Entonces están reconociendo un resultado, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre un resultado que es originado por una transacción intragrupo, ¿sí? Pero es distinto al anterior, porque en este lo que ocurría era que había, en este caso, un resultado positivo para emisora que quede incorporado, ¿sí?, en la medición, ¿sí?, del activo de inversora, ¿sí? Puede ser en todo o en parte, ¿sí?, porque habíamos dicho que se podía vender.
la inversora pudo haberse desprendido de parte de esas existencias. En este caso es distinto. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que tenemos un resultado que recíprocamente va a formar parte del estado de resultados de inversora y del estado de resultados de emisora. ¿Sí? Entonces, en esos casos, nosotros también tenemos que depurar, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en uno de los ejercicios que tenemos en la guía, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que estar atentos siempre es a estas situaciones en las que existan operaciones, ¿sí? Tanto de transferencia de bienes como de recursos financieros, ¿sí? Como préstamos, y también de otra naturaleza. Puede ser la cesión de una de las sociedades a otra de un bien a cambio de un alquiler, ¿sí? Mensual, ¿sí? Un canon mensual. Entonces, en ese caso, lo que ustedes tendrían que considerar es que también va a existir un resultado recíproco que va a ser una ganancia para una sociedad y simultáneamente, ¿sí? Un resultado positivo para una sociedad y un resultado negativo para la otra. Entonces también tenemos que ver qué hacemos con esos resultados. Nos falta acá ver algo más, ¿sí? Porque esto tiene una arista que nosotros hasta el momento no abordamos, y que tiene que ver con, bueno, ese resultado que quedó incorporado en estas mercaderías que quedaron en existencia, en este caso, por este 40%. ¿Cómo lo mostramos? Lo mostramos formando parte de el activo que se transfirió, o consideramos que son recursos que una entidad transfirió a la otra y por lo tanto serían parte de la medición por la que tenemos que exteriorizar en nuestros balances la inversión permanente, ¿sí? Es decir, tendríamos que dejar esos, ¿cuántos dijimos? 80 pesos que están incluidos dentro de la medición de mercaderías ahí, o tendríamos que sacarlos y sumarlos al valor de la inversión, considerando que se trata de recursos colocados, ¿sí? En esa entidad en la que nosotros estamos invirtiendo. Entonces, eso lo vamos a ver en algunos de los ejercicios. Pero lo que quiero, o lo que intenté con este ejemplo, es más o menos transmitirle la idea, ¿sí? de qué se trata estos resultados no trascendidos a terceros, cuál es su origen, cómo surgen, y cómo debemos tratarlos contablemente para no sobreestimar el reconocimiento de los resultados en la inversora que provienen, ¿sí? De su participación en emisora. ¿Se entendió lo que les dije? ¿Más o menos? Sí, profe, se ¿Sí? entendió. Bueno, vamos a pasar a resolver el ejercicio 48. Vamos a leer el enunciado y ustedes, bueno, me van a sugerir cómo resolverlo. Dice que emisora otorga un préstamo a inversora por 10.000 pesos. Por la operación, emisora reconoció al 30 de junio del 2012 un resultado positivo de 1.000 pesos, en concepto de intereses devengados. Por su parte, inversora reconoce un gasto por idéntico importe, siendo la participación accionaria de inversora en el patrimonio de emisora del 55%. Ambas sociedades cierran su ejercicio económico el 30 de junio de cada año, y lo que hace el enunciado del ejercicio es mostrarnos cuál es el resultado por el ejercicio finalizado el 30 de junio del año 2012. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Frente a qué situación nos encontramos? ¿Sí? ¿Debemos aplicar el RT21? ¿Debemos medir conforme lo que nos indica el método del valor patrimonial proporcional? A ver quién se anima a tomar el micrófono y comentarnos cómo
propondría solucionar este caso. Recuerden que participar a ustedes en esta instancia les tiene que resultar útil para realmente afianzar, ¿sí?, lo que estamos viendo, considerando que el parcial lo tenemos muy cerquita del reinicio de clases en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Así que son temas que están contemplados dentro del temario del segundo parcial, ¿sí? Así que tomen el micrófono, no tengan miedo de equivocarse, van a ver que lo que ustedes razonen, analicen, pregunten en estas clases, ya les va a quedar ya como un conocimiento que les puedo no garantizar, pero sí decirles que difícilmente se lo olviden, y menos en el corto plazo. Así que los invito a que alguien me diga, bueno, yo haría esto, y vemos por qué, cómo le resonó, y bueno, y qué solución proponemos nosotros. Profe, Sí, yo lo primero que haría sería tomar el resultado del ejercicio de emisora y calcular el porcentaje de participación. bueno, entonces tenemos un dato que me dicen acá que es importante, es el resultado. Entonces yo tengo que, si aplico el método del BPP, reconocer qué participación tengo en el resultado de emisora. Bien, es decir, que tendría que tomar los 71.000 pesos, ¿sí?, y mi porcentaje de participación. Que el enunciado ya me lo da, ¿no? Me dice que es 55%, ¿no? Ahora, puedo directamente tomar el 55% de 71.000 pesos. ¿Sería correcto eso? Ahí es donde habría que tener en cuenta los 1.000 pesos de interés, ¿o no? Bien. Hay un Habría que resultado. depurarlo. Perfecto, hay un resultado recíproco, ¿sí?, que son los intereses, que provienen de un préstamo que le hace inversora a emisora. Fíjense que, vamos a ver el estado de resultado de inversora. Inversora, ¿qué hizo? Reconoció, ¿sí?, un interés, ¿sí?, negativo, producto de este préstamo de 1.000 pesos, que está restando, ¿sí?, acá fíjense, para llegar a los 40.000. ¿Y qué hizo emisora? Y emisora reconoció un resultado positivo, como un interés ganado por el préstamo inversora de 1.000 pesos. Fíjense que tienen signo inverso por el mismo importe en el mismo periodo, ¿sí? Bien. ¿Y qué les pedimos? Reconozcan la participación. Pero ustedes ya detectaron que hay, ¿sí?, resultados, ¿sí?, que no van a trascender a terceros en este caso. ¿Por qué? Porque son justamente resultados recíprocos, ¿sí?, desde el momento de la transacción para ambas partes, ¿sí? Entonces, el esquema ustedes ya lo conocen. ¿Desde dónde parte? Bien, me dijo acá el compañero, partimos de los 71.000 pesos. Parto del resultado de emisora. Y tengo que restar, ¿qué cosa? 1.000 pesos. ¿Por qué le resto 1.000 pesos? Porque son resultados recíprocos. Y tengo que depurar, ¿sí?, todos los resultados no trascendidos a terceros. Esta eliminación, que figura acá, ¿sí?, de 1.000 pesos, hace que el resultado de la emisora, neto de los resultados no trascendidos a terceros, totalice 70.000 pesos. Y es sobre ese valor, sobre ese resultado neto, es que aplico el porcentaje de participación que tiene inversora, que es el 55%, y así arribo a ¿qué? A la participación que tiene inversora en los resultados netos, ¿sí?, de resultados no trascendidos a terceros en emisora, ¿sí?, que son 38.500 pesos. Entonces, cuando yo reconozco, ¿sí?, el resultado positivo, resultado de inversión emisora BPP, acá figura así, tengo que acreditar la cuenta, en este caso, por 38.500, es un resultado positivo. Y esto que figura acá, es lo que yo les indicaba hace un ratito, que es una de las
cuestiones que a nosotros nos quedaba pendiente analizar, que es, ¿qué ocurre, ¿sí?, con los resultados que en este caso corresponden a los accionistas, en realidad, minoritarios? ¿Sí? Esos van a ser los que se van a reflejar en el estado de resultados de inversora, ¿sí? Acá, ¿sí?, si ustedes consideran el ajuste, no vamos a exponer 1.000 pesos, sino los 1.000 pesos menos los 550 pesos que corresponden ¿a qué? A la participación sobre los intereses que tiene el accionista mayoritario, que en este caso es quien tiene el control, es inversora, ¿sí? Entonces, al depurar, ¿sí?, los intereses, ¿sí?, o la parte de estos intereses que están vinculados con la participación mayoritaria, lo que sí me queda es la exteriorización de los intereses con los accionistas minoritarios que considero, ¿sí?, terceros. ¿Mm? Entonces, esos 550 pesos son los que, en definitiva, voy a adicionar a la medición de la inversión, ¿sí? Porque son recursos, en definitiva, que quedan dentro del grupo económico, ¿sí? Entonces, si yo no depurara esto de esta manera, cuando calcule el valor patrimonial proporcional, ¿sí?, tomando el patrimonio neto computable multiplicado por el porcentaje de participación, ¿sí?, no voy a arribar, ¿sí?, si no lo registro de este modo, a ese valor, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es depurando los intereses que corresponden a la participación de los miembros de ese grupo económico, ¿sí? Y la participación es del 55%. Por eso depuro 550 pesos, ¿sí?, que es el 55% de estos 1.000 pesos. Algo similar, ¿sí?, voy a tener que hacer acá, con el resultado que queda incluido en las mercaderías que yo les decía. ¿Qué pasa con los 80 pesos que están sumados en la medición de esta inversión? Tendré que depurarlos, tendré que sacarlos de ahí, acreditando mercadería por 80 pesos y sumando, ¿sí?, eso a la inversión, a la participación, ¿sí?, que tengo en la inversión, como inversión. Fíjense que el ejercicio 49 es similar, ¿sí?, a este en cuanto a su estructura, pero lo que hace es referencia a una situación en la que ya no hay un intercambio así de fondos por el que se pacta un interés, sino que se venden bienes. 100 unidades de mercaderías a 15.000 pesos. Es muy parecido a esto. 100 unidades de mercadería, pero bueno, serían 15 pesos cada uno, ¿sí? No, 150 pesos cada uno, son 15.000 pesos. Entonces, ese sería el total de la venta, pero el costo de la venta para emisora fue de 12.000 pesos. Y dice que mantiene a esa fecha, que es al cierre del ejercicio, todas las unidades en existencia y las mide a costos históricos, ¿sí? Fíjense que es importante cuando hay una transacción de esta naturaleza, donde una le transfiere bienes a la otra, ver qué ocurre al cierre del ejercicio con esas existencias en este caso y cómo las mide. Dice que obtuvo una ganancia, ¿sí?, de 35.000 pesos, ¿sí?, total, emisora, ¿sí?, emisora ganó 35.000 pesos. Entonces dice que registren la participación de inversora sobre las utilidades de emisora a esa fecha. Verán ustedes que tienen un dato que es el resultado del ejercicio, los 35.000 serían este resultado, ¿sí?
el resultado final. Ahora, yo les dije, de estos 35.000, ustedes tienen que ver cuánto corresponde a operaciones con miembros del grupo económico y cuánto corresponde a terceros ajenos al grupo. Y acá el enunciado ya se los dice, le dice 35.000 es el total. Y hay en esta única operación entre miembros del grupo económico una utilidad de 3.000 pesos. 15.000 es el precio de venta y 12.000 es el costo. Es decir, que hay una utilidad de 3.000 pesos. Que está incorporada a estos 35.000 pesos. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Determinar en primer término cuál es la utilidad o la pérdida que está originada en esa operación entre miembros del grupo. Dijimos 3.000, 15.000, ¿sí? Menos 12.000. Sé cuál es el total del resultado del ejercicio, 35.000, de emisora. Sé que hay 3.000 pesos de utilidad, que en este caso son 3.000 pesos de resultados no trascendidos a terceros. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué ponemos como resultados no trascendidos a terceros 3.000 pesos? Porque mantuvo el 100% de la mercadería. Perfecto, bien. Mantuvo el 100% y además, ¿qué otra cosa nos dice el enunciado? Son dos cosas que tienen que ocurrir simultáneamente, ¿sí? Acá, sí. Están medidas a costo histórico. Perfecto, son. Mantuvo el 100%, ¿sí? Y, como dice la compañera, se midieron a costo histórico. Entonces yo tengo que eliminar, ¿sí?, esos 3.000 pesos como resultados no trascendidos a terceros. De esa forma, ¿sí?, fíjense que ahí hago la resta, llegamos a los resultados de emisora netos de resultados no trascendidos a terceros o netos de eliminaciones, de 32.000 pesos. Y es sobre eso que aplico el porcentaje de participación. De esa manera es que cuantifico el resultado de la inversión o la participación de inversora sobre los resultados de emisora netos de resultados no trascendidos. Y fíjense que es lo que reconozco en el asiento que tenemos acá como resultado positivo. Ahora bien, estos 3.000 pesos quedaron incorporados ¿dónde? En el activo de inversora formando parte de las mercaderías. Bueno, entonces, si yo lo dejo de esa forma, ¿sí?, lo dejo así, esta partida estaría incluyendo ese resultado por el mero traspaso de fondos no, de recursos, en este caso, de un bien de una entidad a otra, que forman parte del mismo grupo. Entonces, para depurar, ¿sí?, esos bienes, ¿sí?, de esa utilidad, lo que tengo que hacer es acreditarlo por 3.000 y lo sumo en el valor asignado a la inversión, ¿sí? ¿Se entendió? Es prácticamente el mismo, sin quererlo, es prácticamente el mismo ejemplo que vimos acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá tenemos otro que es muy parecido. Les dice lo mismo, que la empresa inversora posee el 80% de las acciones ordinarias, que todas las acciones otorgan derecho a un voto por acción, que ambas sociedades cierran su ejercicio económico el 31 de diciembre. La inversora vendió 100 unidades de mercaderías a 15.000 pesos, es el mismo valor. El costo para emisora es de 12.000, pero dice que mantiene a dicha fecha que se encierra el ejercicio económico, que coincide, en este caso el de emisora con inversora, 60 unidades en existencia, ya que vendió a terceros ajenos al grupo económico, fíjense que lo aclara, 40 unidades, y mide sus existencias a costo histórico. ¿Cómo tengo que proceder acá? Ahora sí, hay alguien que me tiene que decir clarito cómo tendría que registrarlas. ¿Alguien que se anime? A los 3.000 habría que multiplicarlo por el 60%, profe. Entonces, decime cuál es el procedimiento. Así practicamos. ¿De qué partís?
¿De dónde partís? De los 35.000. Bien, perfecto. Parto de un resultado positivo de una ganancia obtenida por emisora, que es la última línea del estado de resultados, donde me dice ganancia de 35.000. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? A ¿Qué- eso le tendría que restar el 60% del resultado que da eso de 15.000 menos 12.000. Bien, entonces tengo que analizar cuál es el origen, ¿sí?, de esos 35.000 pesos. Y tengo que ver si parte de esa utilidad, ¿sí?, no se debe a qué. Alguna operación que hayan realizado miembros del grupo económico, ¿no? Entonces tengo que dividir, desdoblar eso, y encontrar si ese resultado, que es el que vos me acabas de decir. En este caso hay una operación, una sola, que estaría indicando que dentro de esos 35.000 hay 3.000 pesos, ¿sí?, de ganancia, ¿no? Sí, por esa transferencia de emisora a inversora. Perfecto. Entonces, ¿qué hago con esos 3.000? ¿Me habías dicho? Que lo multiplicaba por el 60%. Me dice que lo multiplico por el 60%. ¿Por qué el 60? Pues sería 60 dividido 100, porque Bien, mantenemos 100 unidades. bien, mantengo el 60% de las unidades adquiridas. Son todas iguales, ¿sí? Todas tienen el mismo margen de ganancia, ¿sí?, Eh, incorporada en el valor de esa transferencia, ¿sí? Entonces digo, bueno, el 60% de ese total sería lo que mantiene en existencia. Por lo tanto, el 60% de 3.000, que es lo que nos acaba de decir el compañero, son resultados no trascendidos a terceros, es decir, incorporados en la medición de nuestras existencias finales de bienes de cambio. Bien, y eso lo tengo que sumar o restar. Tengo que restar. Lo tengo que restar en este caso. Restar. Bien, lo tengo que restar. Perfecto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, yo les voy a mostrar acá abajo, la solución. Nosotros dijimos, de los 3.000 de la ganancia, la diferencia, tengo 40% trascendidos y 60 no trascendidos. Lo no trascendido, que es el 60% de los 3.000, ¿sí?, y lo trascendido, el 40%. Por lo tanto, parto de los 35, le resto los 1.800, ¿sí?, obtengo el resultado de la emisora neto de resultados no trascendidos a terceros, y sobre ese valor aplico el porcentaje de participación y obtengo 26.560, que es lo que voy a reconocer como, ¿sí?, resultado positivo en inversora, ¿sí? Y ahora pasa lo mismo. En estas existencias que nos quedaron al cierre, en inversora, tenemos incorporados 1.800 pesos de resultados no trascendidos. Eso, ¿sí?, si no los segrego, si no los saco de la inversión de los bienes de cambio, van a afectar su medición, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo de esa forma es exponerlos no como un mayor costo, ¿sí?, de la mercadería, sino como un mayor importe, ¿sí?, en la medida contable final de la inversión permanente en acción, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, bien. Bueno, veamos entonces el ejercicio 51, ¿sí?, antes de pasar a los siguientes, al siguiente tema. El 51, ¿qué les dice? Les dice que la empresa inversora posee el 80% de las acciones ordinarias de emisora. Todas las acciones otorgan derecho a un voto por acción y ambas sociedades cierran su ejercicio el 31 de diciembre. Fíjense que continuamos con el mismo ejercicio. Son 100 unidades que la inversora vendió,
que emisora vendió a inversora, por un total de 15.000 pesos, que el costo era de 12.000, que mantiene a dicha fecha, dice, todas las unidades en existencia, y las mide a valores corrientes determinados sobre la base de operaciones realizadas con terceros, ¿sí?, a 14.000 pesos. Dice que emisora obtuvo ganancias por 35.000 pesos, igual que en el ejercicio anterior, y lo que nos piden es que registren la participación de inversora sobre las utilidades de emisora. ¿Qué harían? La tarea es, bueno, tengo que reconocer en inversora la participación que le corresponde sobre el resultado obtenido por emisora. ¿Cómo hago? ¿Desde dónde parto y qué ajustes hago si es que debo hacer alguna ajuste? Y, profe, si están medidos a valores corrientes, por más que las mantengan en existencia, no habría que depurar. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Parto de qué valor? Primero tendríamos que calcular el resultado por tenencia. A ver. Fíjense cuál es la finalidad, ¿sí? Es registrar la participación en inversora. Pero, a ver, comentame cómo harías vos el procedimiento. Si pide la participación, nomás habría que aplicar el porcentaje sobre el resultado. Y listo. Bien, entonces, tomo ¿qué? El resultado obtenido por la empresa emisora, ¿no? En el ejercicio económico, que es de, ¿cuánto? 35.000, ¿no? Parto de ahí. Ese sería mi punto de partida. ¿Y a eso qué le hago? ¿Le resto algo? No. Tendríamos que Bien, aplicar el 80%. exacto. No hay resultados no trascendidos a terceros. Y eso se da no porque hayan sido enajenadas las mercaderías, sino por haber medido, ¿sí?, a valores de mercado del momento de la medición, ¿sí? Entonces, no tengo que restar nada, y es sobre los 35.000 que reconozco, ¿sí?, la participación del 80%. Y el asiento que debo registrar es inversión permanente PPP a resultado de inversión permanente por 28.000 pesos, ¿sí? Lo que tenemos a continuación es como un esquemita en el que decimos que emisora obtuvo esta ganancia vendiendo 100 unidades a 15.000 pesos con un costo de 12.000. Esas mercaderías inversoras las mantiene en existencia y las mide, ¿sí?, a valores corrientes, ¿sí? Posee el 80% y mantiene la existencia. Esto es lo mismo que lo que dice acá, no agrega nada. Posee el 80%. Entonces acá lo que tendremos que poner es que debe reconocer, ¿sí?, el 80% sobre los 35.000 pesos. Y acá lo que hacemos nosotros es una aclaración que, si ustedes se remiten a la RT31, aclara el caso en la que, bueno, hay resultados trascendidos a terceros, y en ese punto, cuando habla específicamente de ese tipo de resultados, lo que nos aclara es que si se miden a valores corrientes, ¿sí?, las existencias de bienes, en este caso mercaderías, o cualquier otro activo, ¿sí?, que los incorpore, el producto de su medición a valores corrientes hace innecesaria la eliminación, ¿sí?, de los resultados, justamente por el reconocimiento a que da lugar el hecho de medir, el reconocimiento de resultados, ¿no?, al que da lugar el hecho de medir a valores corrientes. Bien. Bueno. Esos serían algunos ejemplos de uno de los temas, ¿sí?, que vendrían a ser
digamos, una complicación que uno puede llegarse a encontrar cuando quiere reconocer la participación en el resultado de la emisora, ¿sí? O de la controlada, si quieren llamarlo así, para tenerlo más claro y no confundirse. Cuando uno quiere reconocer los resultados o su participación en los resultados de la empresa en la que invirtió, ¿sí? En la controlada en este caso, puede surgir, ¿sí? Que ese resultado que voy a tomar como base incluya parte, ¿sí? Incluya o que una parte de ellos se deba o se origine en operaciones entre las empresas del mismo grupo económico. Por lo tanto, antes de aplicar directamente el porcentaje de tenencia sobre ese resultado, lo que tengo que ver es cuál es el origen. Y separar, ¿sí? De ese resultado el que proviene de operaciones realizadas con terceros ajenos al grupo, del que proviene de los miembros del grupo económico. Una vez que sé a cuánto asciende el resultado, ¿sí? No trascendido a terceros, ¿sí? Mejor dicho, el resultado que proviene de esas operaciones, tengo que determinar el resultado no trascendido a terceros. Siempre considerando que se pueden presentar diferentes situaciones. Y ahí tengo que ver si de todo ese resultado que proviene de operaciones entre miembros del grupo económico, debe ser eliminado o debe ser eliminado una parte. Y eso dependerá de qué? De el criterio de medición, ¿sí? De esos bienes que incorporan ese resultado y el criterio de medición que sigue inversora, ¿no? En este caso, de los ejemplos. Del criterio de medición y de qué ocurrió, cuál fue el destino que se le dio a esos bienes, si todavía forman parte del patrimonio, si bien fueron enajenados o transferidos a terceros, ¿sí? Ajenos a la entidad, al grupo, mejor dicho. Ese era uno de los temas que teníamos que ver hoy, y el otro tema, ¿sí? Que vamos a abordar es el de cómo se registra, ¿sí? La venta de una participación, ¿sí? De una participación que otorga control conjunto de influencia significativa, es decir, una participación que ustedes venían midiendo conforme el método del valor patrimonial proporcional. Entonces tenemos que ver en esos casos, bueno, si vendemos el total, por supuesto nos desprendemos del activo y no va a quedar nada que medir, ¿no? Ahora bien, si nosotros transferimos una parte, ¿sí? De la participación y por lo tanto mantenemos, ¿sí? Acciones, ¿sí? En cartera, tendríamos que analizar, bueno, cuál es el tratamiento contable que a partir de ese momento le tenemos que dar, ¿sí? A esa participación, ¿sí? Tenemos que continuar, la pregunta es, aplicando el método del valor patrimonial proporcional. Tendríamos que ver si se cumplen, ¿sí? Los requisitos que nos indican que debemos aplicarlo, o bien si debemos descontinuar, ¿sí? La aplicación del método, ¿sí? Y en caso de tener que descontinuar la aplicación del método, bueno, ¿cuál es el criterio de medición o cuál es la medida contable que le vamos a asignar, ¿sí? A esa tenencia que mantenemos en el patrimonio? A partir de ese momento, ¿sí? ¿Qué medida contable le vamos a asignar? Y, bueno, ¿qué tratamiento contable le vamos a dispensar desde ese momento en adelante? Entonces, eso sería lo que nosotros tendríamos que ver a continuación. Y un tema más que es, bueno, nosotros ya hicimos la incorporación, la medición de esta inversión durante la tenencia, trabajamos con el método del valor patrimonial proporcional, vemos qué pasa si nos desprendemos, ¿sí? de las acciones. Entonces lo que nos quedaría ver, por último, y tiene más que nada una finalidad, digamos, informativa, es cómo mostramos, ¿sí? Esta inversión en los estados básicos, ¿sí? De la entidad, es decir, en el estado de situación patrimonial y de resultados en principio, nada más. Entonces, para que ustedes se orienten y sepan, bueno, dónde vamos a encontrar estas partidas, ¿sí? Y cómo debe
presentarse. Las cuestiones de presentación y revelación se ven en profundidad en contabilidad 3. Ahí tienen que ejercitar las cuestiones que tienen que ver con la exposición. Nosotros simplemente, como a modo de, digamos, de cierre del tema y para culminar con el desarrollo de la guía, les proponemos 2 ejercicios muy sencillos para resolver, en los que ustedes tienen que decir, bueno, cómo debería presentarse o mostrarse en el estado de situación patrimonial y en el estado de resultados. En el estado de situación patrimonial, la inversión, y en el estado de resultados, los resultados originados en ella, ¿sí? O por ella, mejor dicho. Eso es lo que nos queda para hoy. Pero, como no queda mucho tiempo, ¿sí? Vamos a terminar un ratito antes la clase de hoy, y la clase de mañana va a ser suficiente como para abordar todos estos temas que nos quedan pendientes. Son relativamente sencillos. De esa forma, culminamos con todos los ejercicios de la guía, y lo que sí les queda a ustedes son 2 ejercicios integradores que tienen por finalidad que ustedes recorran, ¿sí? La inversión permanente desde su incorporación, ¿sí? Hasta, en algún caso, la venta, ¿sí? de esa participación. Entonces, si mañana nos queda tiempo, la idea sería que abordemos estos 2 temitas que les dije que nos quedaron pendientes como para terminar los ejercicios de la guía, y uno de los 2 ejercicios de integrales, ¿sí? o de cierre, ¿sí? de este tema. Así que bueno, los voy a liberar unos minutos antes hoy, si es que no tienen ninguna consulta para hacer. Si no, abrimos estos 10 minutos que quedan, ¿sí? para que ustedes puedan preguntar lo que quieran, ¿sí? Les cedo el micrófono. Por mi parte, sin dudas, profe. Bueno, ¿Se entendió? ¿se entendió? Bien. Sí, no, yo tampoco, ninguna duda. ¿No? Bien, bueno. Bien. Si no hay nadie más que quiera preguntar nada, cerraríamos la clase de hoy, ¿sí? Y los espero mañana para terminar de ver los últimos ejercicios de la guía. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos mañana. No, profe. Nos vemos, profe. Chao, Gracias. profe, hasta mañana. Hasta mañana.